En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Gracias, presidenta. Buenos días, señor García Paramio. Un gusto tenerle en el Congreso de los Diputados. Voy a hacerle 4 planteamientos sobre los que le rogaría que pudiera usted hacer algún comentario, ¿no? El primero tiene que ver con la política de transparencia. ¿Cómo cree usted que podríamos mejorar próximamente, ¿no?, para que una entidad pública como Radio Televisión Española goce de mayores niveles de transparencia? En segundo lugar, sobre la política de externalizaciones y cómo cree usted que deben gestionarse las mismas. Mi grupo parlamentario no se opone por principio, pero sí cree que ha podido haber un abuso de esta figura, sobre todo también por lo que tiene de infrautilización de recursos propios, ¿no?, que creo que también es un diagnóstico compartido. En tercer lugar, la cuestión de las fake news y cómo cree usted que, en fin, un servicio público informativo como el que contiene Radio Televisión Española se puede dotar de mecanismos que, en fin, contrarresten el efecto que desde algunas plataformas se trata de crear o intentan crear con este tipo de fenómenos. Y por último, pero no menos importante, la cuestión laboral, ¿no?, la política laboral que se ha estado llevando a cabo, ¿no? Hemos hablado ya de la reciente firma del convenio colectivo en diciembre del año pasado, pero querría escucharle su opinión sobre qué tipo de política laboral cree que debe llevar el ente en los próximos tiempos. Nosotras estamos preocupadas específicamente por el interinazgo, ¿no?, el hecho de que haya una importante fuerza laboral de la corporación sometida a un régimen francamente precario, ¿no? ¿Cómo cree usted que se debe solventar, si es que cree usted que debe solventarse? Nada más. Esas serían las 4 cuestiones. Le agradezco las respuestas y le deseo suerte. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Sí, señor García Paramio, muchísimas gracias por su comparecencia. En primer lugar, le adelanto que parece muy interesante que perfiles como el suyo se postulen para la gestión, en definitiva, y la dirección de empresas públicas, como en definitiva es RTV. Creo que una perspectiva como la suya del sector empresarial, del sector privado, en el cual ingresos menos gastos es la regla que prima en toda compañía, es importante traerla a RTV. De hecho, es usted, yo creo que el único candidato que dice expresamente en su plan de gestión que habría que tratar de rebajar la carga que supone RTVE para el contribuyente español. Y es una nota que me parece interesantísima y que me parece que es importante, porque al final RTVE supone una partida sustancial en los presupuestos generales del Estado, unos 1.200 millones que ponen a fondo perdido todos los españoles para pagar por este servicio, que utilizan o no y que disfrutan o no, y que resulta provechoso o no. En definitiva, querría saber qué propuestas concretas tiene usted para hacer económicamente viable, en el sentido empresarial, a la corporación RTVE. ¿Baraja usted la vuelta de la publicidad o no? Y, por otro lado, una cuestión que es muy importante y que usted estará menos empapado en ella es el sesgo ideológico de la corporación RTV. Casi todos los candidatos provienen de dentro, entonces ya están familiarizados con esta situación en la que prácticamente cada persona lleva entre los dientes el carnet de un partido o de otro y de un sindicato o de otro. De tal forma que los equilibrios o la imparcialidad de RTV solo se consigue mediante un equilibrio entre los sesgos contrarios, que al final lleven la corporación hacia el centro. ¿Qué medidas adoptaría usted para evitar esta lucha ideológica interna y que la corporación fuese objetiva de verdad? Y por último, le felicito por sus ya casi 33 años cotizados, que he visto que cuando presentó el informe eran 30, pues ahora estará rondando los 33, o sea que enhorabuena porque es un gran mérito. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Figaredo.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor García Paramio, a esta comisión de nombramientos en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Desde nuestro grupo ponemos en valor esta fase final del concurso público, porque corre pareja la de terminar con una etapa provisional extraordinaria que ha acontecido a Radio Televisión Española y abre ahora una expectativa de un horizonte diferente que nos devuelve a la normalidad institucional, pero que entendemos que brinda una oportunidad enorme a la radiotelevisión pública. Le hemos pedido a todos los comparecientes que nos hagan una valoración sobre 3 temas que consideramos de interés y de calado para conocer cuál es su posicionamiento. La primera es saber su valoración precisamente sobre esa recuperación institucional de Radio Televisión Española y el horizonte que se abre de nuevo tras concluir esta etapa. En segundo lugar, encontramos que Radio Televisión Española desgraciadamente está sumida en muchas ocasiones en una polémica que le acompaña y creemos que usted podría aportarnos y dar luz sobre qué instrumentos deben emplearse para que finalice esa etapa de conflicto, esa etapa de polémica y Radio Televisión Española discurra con una alejada de esos conflictos que erosionan su crédito público desde nuestro punto de vista. Y, por último, nosotros creemos que no sobran razones para que Radio Televisión Española existan. Desde luego, nuestro grupo es partidario de tal y entendemos que en su caso también, porque si no, no hubiera concurrido al concurso. Y usted cree en la Radio Televisión Española pública. Entonces, queremos saber cuáles son esos argumentos que usted emplearía para que aquellos ciudadanos que para nosotros son los accionistas también de Radio Televisión Española, porque al fin y al cabo son quienes la sustentamos con nuestros impuestos, viesen en Radio Televisión Española ese ejemplo de crédito público de rentabilidad social que le debe de acompañar en un mundo como el actual, donde hay una competencia enorme entre las cadenas no solamente privadas, sino públicas y plataformas audiovisuales. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Soto Burillo. Muchísimas gracias, presidenta. Señor García Paramio, buenos días y bienvenido en nombre del Grupo Parlamentario Socialista y compartir con usted una serie de reflexiones y formularle algunas cuestiones. Han transcurrido prácticamente más de 2 años desde que usted y el resto de compañeros que se han presentado al concurso presentaron su proyecto, ¿no? Y es cierto que se ha producido una profunda transformación en el mundo audiovisual que hemos visto acelerada por la pandemia. Por eso queremos compartir con usted qué reflexiones, cómo ve usted estos cambios que se han producido, sobre todo en los últimos tiempos, qué problemas ha detectado y qué principales soluciones propone frente a ellos, y sobre todo también conocer cuál es su proyecto en relación con la organización de los centros territoriales en un país como España, plural y diverso desde el punto de vista de la cultura y de la lengua. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Soto. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Francisco José García Paramio, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Bien, buenos días. Muchas gracias. Gracias también por la acogida. Ha sido para mí una experiencia, es mi primera experiencia, sinceramente. Así que vamos a ver si soy capaz de aprovechar estos 10 minutos y demostrar alta capacidad de síntesis, ¿vale? Me tiemblan un poco las piernas en cuanto he ido viendo en estas jornadas pasadas que el modelo que tengo en la cabeza para la gestión de la Corporación Radio Televisión Española es bastante diferente al que ha venido sacándose a colación ante esta comisión. Y supongo que así seguirá siendo con el resto de compañeros, colegas, el resto de candidatos. ¿Por qué? Porque debo de tener una visión ciertamente deformada por lo que ha sido o por lo que está siendo mi carrera profesional, y tiendo, también por mi formación como ingeniero, tiendo a cuadricular las cosas, ¿vale? Entonces, cuando uno encuentra un modelo de gestión
que ha funcionado a lo largo de los tiempos y que tiene el perfecto y el pleno convencimiento de que es aplicable también a corporaciones o grupos empresariales, aunque sean de titularidad pública o tengan un modo de financiación diferente al que pueda tener una compañía o una sociedad mercantil en el mercado, pues trata rápidamente de asociar su propuesta a ese modelo, porque si es algo que funciona, pues vamos a intentar utilizarlo, ¿no? Hay un paralelismo total entre una sociedad mercantil y la corporación, 100%. Sociedad mercantil, Junta de Accionistas, corporación, Sociedad Española. Lógicamente no podemos hacer una Junta General de Accionistas con 46 millones de accionistas, pero para eso están ustedes, ¿no?, que son los que finalmente acaban concentrando la representación de la sociedad española. Esa Junta General, ¿qué hace? Elige un órgano de gobierno de su corporación. ¿Quién es el órgano de gobierno? El Consejo. El Consejo elige un líder, un primer ejecutivo. ¿Quién es? El presidente. Eso, si observamos, es un paralelismo total. Segunda parte. Toda sociedad mercantil, todo grupo empresarial, todo proyecto que genera productos o servicios, como es el caso, servicios en el caso de la corporación, también productos, pero mayoritariamente servicios, está regido por unos estatutos. ¿Qué tenemos en la corporación? Una legislación, unos reglamentos, unas directivas europeas, un mandato marco, etcétera, etcétera, que son lo que marca las pautas para el gobierno de la corporación, le guste a los miembros del Consejo y a su presidente o no le guste. Los accionistas, la sociedad española, el Parlamento es soberano como dueño de la corporación para otorgarle la confianza o retirársela a las personas a las que les encomienda el Gobierno, empezando por el presidente. ¿Vale? Cuando yo he sido consejero delegado o presidente o director general de cualquier compañía, yo no tengo la atribución de poner en cuestión lo que los accionistas me ponen sobre la mesa. Luego, tampoco podemos poner en cuestión la legislación que tenemos vigente y que ha emanado del Parlamento. Y que lo digo de paso, leída y estudiada, es una buena legislación. Ahí pone exactamente todo lo que se ha de hacer en el gobierno de la corporación. Todo lo demás, y aprovecho esta exposición para ir tocando algunos de los puntos que me han planteado, la objetividad, la imparcialidad, la calidad, la externalización en la generación de contenidos, está todo en la ley, está todo en el mandato marco, está todo en los reglamentos. Otra cosa es que el órgano de gobierno, ese consejo y ese presidente, le digan a sus accionistas o le asesoren o le pidan o le opinen qué harían ellos para mejorar la prestación del servicio y que mediante los mecanismos correspondientes, en este caso al ser una corporación pública, los mecanismos correspondientes dentro del Parlamento, la Comisión de Control mixta de control de la corporación, como fuere, llevar adelante esas mejoras o esos cambios. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo veo que está ocurriendo detrás de todo ese paralelismo corporación-grupo empresarial privado? Lo que estoy viendo es que se ha gobernado la corporación incumpliendo el marco. O sea, cuando nos ponemos a discutir de si la corporación es objetiva informando o si está externalizando más de la cuenta o si está ejecutando mal un ERE o está, digamos, utilizando mal los presupuestos, lo que está pasando es que el órgano de gobierno no está obedeciendo a los estatutos de la corporación, que es el rol que juega la ley, los reglamentos, las directivas, no hay más. Siendo así, doy un paso más y digo, ¿qué necesitamos entonces?
necesitamos que esa estructura de gobierno cumpla con la norma y gestione de acuerdo a la norma. Y con el expertise en gestión sea capaz de obtener los mejores resultados, sabiendo que aquí el objetivo no es el beneficio, sino el equilibrio financiero, incluso la generación de alguna reserva o de algunas cantidades monetarias que sirvan, o bien para devolverle a los contribuyentes lo que han aportado, o bien para acometer inversiones que nos permitan mejorar la corporación y mejorar el servicio. Tenemos que conseguir que la labor que lleven adelante estos órganos de gobierno sea alabada y perfectamente informada por los mecanismos de control que existen, el Tribunal de Cuentas, la Intervención General, etcétera. He leído 3 informes emitidos por el Tribunal de Cuentas sobre 3 aspectos del gobierno de la corporación en estos últimos años. Cualquiera de ellos 3, aplicado a una corporación privada, a un consejo de administración o a un presidente de una entidad, insisto, privada, cualquiera de ellos significaría el cese inmediato del presidente de ese consejo. Les invito a que se lean uno de los 3 informes. Y solo el apartado de conclusiones, ni siquiera las 80 páginas anteriores. Eso viene a demostrar un poco y a reforzar lo que veníamos hablando. Bien, ¿cuál es la clave en el gobierno y en el control de una corporación como Radio Televisión Española? La planificación estratégica. Cualquier compañía, cualquier grupo empresarial necesita de un plan estratégico que oriente a la organización, marque los objetivos y los cuantifique. Y además les ponga un plazo temporal. ¿Qué nos pasa en este caso? Que no tenemos esa planificación. Tenemos un mandato marco que es más bien una orientación de por dónde debe de circular el servicio que debe de prestar la corporación, servicio universal. No olvidemos, esto sirve también para hablar un poco del tema de los centros territoriales, etcétera. Debe de orientar, como digo, cómo debe ser ese servicio, ¿vale? Diversidad, qué valores debe preservar, qué políticas debe qué políticas debe seguir en la producción propia, en colaboración externa. No existe contrato programa. El contrato programa trienal sería el equivalente a tener un plan estratégico en el que tenemos que decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuantificarlo. De ahí que la generación de presupuestos, en el caso de la corporación, siempre esté oscilando, sea dependiente no de la gestión, sino de la coyuntura política, de cómo si hay presupuestos, si no hay presupuestos, y ahora ponemos. De ahí observar las cuentas anuales de Radio Televisión Española, por poner un ejemplo, 17, 18, 19, el 20 todavía no está disponible. No hay una tendencia, no hay una uniformidad. Se observa constantes altos y bajos. Suben los costes de personal, de repente vuelven a subir otra necesidad, de repente bajan los gastos generales, de repente sube el endeudamiento, de repente. O sea, ¿por qué? Porque ni los presupuestos ni los resultados son consecuencia de una planificación, son consecuencia de la improvisación. Bien. Por tanto, la misión de un órgano de gobierno y de un presidente es conseguir establecer la planificación estratégica que nos permita funcionar adecuadamente. Bien, ¿en qué se fundamenta mi plan? Pues muy sencillo, tocar los pilares fundamentales en la gestión de una corporación empresarial. Organización y personas, medios y recursos, operaciones, negocio y presupuesto, financiación, gestión y administración. Esos son los pilares que, engrasando unos con otros y marcando unos objetivos primordiales, son los que van a hacer que la corporación se estabilice, olvide este tiempo de zozobra y entre en una fase de regularización y de tranquilidad
con independencia de qué ocurre en el avatar político, con independencia de qué ocurre en otros entornos. Bien. Personas. Se hablaba, se preguntaba, política de personal. Tenemos que aplanar la organización. Tenemos que hacer relación de puestos de trabajo. Tenemos que valorar, tenemos que evaluar el rendimiento. Tenemos que establecer políticas de retribución justas, planes de carrera, formación, etcétera, etcétera. Medios y recursos. La corporación necesita todos los avances que la tecnología pone a disposición de las empresas, en todos los aspectos, en sistemas de gestión, red privada corporativa, equipos específicos de la producción y de la prestación del servicio de televisión y, sobre todo, también todas las herramientas y soluciones que ya están disponibles desde hace años en el mercado para abrir los canales que la corporación tiene que empezar a abordar. ¿Cómo hacemos que vuelvan los ciudadanos, como decía la señora Montesinos? ¿Cómo van a volver? Han salido corriendo. ¿Por qué han salido corriendo? Porque el servicio no es de calidad, es evidente. ¿Cómo van a volver? Cuando se identifiquen con lo que la corporación le ofrece. ¿Por qué un chaval de 20 años no se sienta a ver la televisión? Porque lo que necesita lo encuentra por otro canal, que no es el suyo, es otro. Y la corporación es suya, él está buscando en otro sitio, porque la corporación no se lo da. Hablamos de canales, canal 1, 2, internacional. No estoy hablando de esos canales, estoy hablando de los canales que han nacido, de cómo nos informamos ahora. Es evidente que somos un servicio universal, tenemos que llegar a toda la sociedad, a todos los puntos geográficos, etcétera, etcétera. Y hay una estratificación de nuestra sociedad en la que todavía puede haber personas que no han entrado en la dinámica de las nuevas canalizaciones, de los nuevos medios. De acuerdo, la corporación tiene que hacer convivir unas cosas con las otras. Pero es evidente que necesita una vuelta total con la aplicación de todas estas soluciones. Señor García Paramio, lleva Termino, señora unos presidenta. cuantos minutos más cuando... Bien. Me gustaría abordar la parte de negocio, en 1 minuto 30 segundos, la parte de negocio y la parte financiera. La parte de negocio. Es necesario lograr la mayor independencia financiera posible para la corporación. Nadie es independiente si no genera su propio sustento. En esta vida es así, en las empresas, en la administración. Si alguien es dependiente de alguien que le da de comer, es imposible que pueda funcionar de manera autónoma. Y no me hagan una mala interpretación de decir, tú es que quieres tu dinero para hacer lo que te dé la gana. No, porque ya hemos hablado al principio de cuál es nuestro marco de actuación. Quiero generar mi dinero para descargar el bolsillo del accionista, que está constantemente poniendo dinero sin que la corporación genere valor. Y el accionista ya puso su dinero al inicio. Puede que alguna vez haya que hacer alguna ampliación de capital, pero no todos los años, ¿vale? Eso por un lado. Con lo cual hay que contemplar la venta de contenidos, el regreso a la publicidad, los convenios, etcétera, etcétera, etcétera. Último punto, y termino, señora presidenta. Estados financieros. Cuentas de pérdidas y ganancias, balance, son solo el reflejo, y lo cité hace un momento, el reflejo de la gestión y no al revés. Y da la sensación muchas veces en la corporación de que no hay ninguna correlación entre la estrategia que hemos dicho que no existía o no existe claramente y los resultados de la actividad, ¿vale? Entonces, necesitamos descargar, necesitamos generar nuestros propios fondos. Con eso obtendrían mucha mayor independencia. No son más las cuentas, como digo, que el reflejo de una correcta estrategia y de una correcta gestión. Y es el resumen que yo hago de la propuesta que les he traído. Muchas gracias, suerte en el proceso y reitero que me siento muy cómodo, ¿vale? Pensé que iba a ser peor. Muchísimas gracias a usted, señor García Paramio. Esta es su casa y celebro que se sienta cómodo porque es
es lo que buscamos en todo momento. Gracias por sus reflexiones y por su exposición, y termina aquí su comparecencia. Muchas gracias.